Hablo 9 idiomas, dijo la niña de 12 años mirando directamente a los ojos de Augusto Nogueira. El millonario estalló en una risa cruel delante de todos los ejecutivos. Amanda, la hija de la limpiadora, no bajó la mirada. Lo que salió de sus labios a continuación lo dejó en shock. Augusto Nogueira ajustó su Rolex de $150.000 mientras observaba con desdén la sala de reuniones del piso 27 de su torre corporativa en el corazón de Río de Janeiro. A sus 48 años, había construido un imperio tecnológico que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Brasil, con una fortuna personal de 2.800 millones, pero también en uno de los más arrogantes del país. Su oficina era un monumento obsceno a su ego desmesurado, con paredes de mármol negro importadas de Carrara, obras de arte que costaban más que mansiones enteras, y una vista panorámica de 180 grados que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los mortales que se arrastraban como hormigas insignificantes en las calles de abajo. Pero lo que Augusto más disfrutaba no era su riqueza astronómica, era el poder cruel que esta riqueza le otorgaba para humillar y destruir a aquellos que consideraba inferiores. «Señor Nogueira», la voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador dorado. «La señora Rosa y su hija han llegado para la limpieza». «Déjalas entrar», respondió con una sonrisa cruel que se extendió lentamente por su rostro bronceado. «Hoy me voy a divertir». Durante la última semana, Augusto había estado planeando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había recibido como parte de una herencia familiar un documento antiguo escrito en múltiples idiomas que los mejores traductores de la ciudad habían declarado imposible de descifrar por completo. Era un texto misterioso con caracteres que mezclaban mandarín árabe sánscrito y otras lenguas que ni siquiera expertos universitarios podían identificar. Augusto había convertido esto en su entretenimiento personal más cruel. En ese momento la puerta de cristal se abrió silenciosamente. Rosa Duarte, de 42 años, entró con su uniforme azul marino impecable empujando su carrito de limpieza que había sido su fiel compañera durante los últimos 6 años trabajando en este edificio. Detrás de ella, con pasos vacilantes y una mochila escolar gastada aunque limpia, venía su hija Amanda. Amanda Duarte tenía 12 años y era la antítesis perfecta del mundo obsceno de lujo que la rodeaba. Sus zapatos negros, aunque cuidadosamente lustrados, habían visto días mejores. Su uniforme de escuela pública estaba remendado pero impecable, y sus libros de la biblioteca municipal sobresalían de una mochila que claramente había sido heredada de varios hermanos mayores. Sus ojos grandes y curiosos contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado después de años de ser tratada como invisible. «Disculpe, señor Nogueira», murmuró Rosa con la cabeza baja exactamente como había aprendido que él esperaba. «No sabía que tenía una reunión. Mi hija vino conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Volveremos más tarde si prefiere». «No, no, no». Augusto la detuvo con una risa que sonó como un ladrido de depredador. «Quédense, esto va a ser absolutamente divertido». Se paró detrás de su escritorio de mármol negro, sus ojos brillando con la crueldad de alguien que había encontrado una nueva presa para torturar. Caminó alrededor de ellas como un tiburón que rodea, deleitándose con el terror obvio en los ojos de Rosa y la confusión en los de la pequeña Amanda. «Rosa, dile a tu hija lo que mamá hace aquí todos los días», ordenó con una sonrisa venenosa. «Amanda ya sabe, señor. Limpio las oficinas», respondió Rosa en voz baja, sus manos agarrando el mango del carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Exacto. Limpia». Augusto aplaudió sarcásticamente su voz cargada de desprecio. «Y dígame, ¿cuál es su nivel educativo, Rosa?» Rosa sintió el calor de la humillación subir a sus mejillas. «Señor, terminé la secundaria». «¿Secundaria? Solo secundaria». Augusto estalló en una risa cruel que resonó por toda la oficina. «Y aquí tienes a tu pequeña hija que probablemente heredó los mismos genes mediocres». Amanda sintió algo extraño revolviéndose en su pecho. Durante años había visto a otros niños en su clase vivir en casas grandes, tener ropa nueva
y a sus padres recogerlos en coches lujosos. Había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos, pero nunca había visto a nadie humillar a su madre de una manera tan directa y cruel. De hecho, Augusto tuvo una idea que encontró absolutamente hilarante. «Amanda, ven aquí. Quiero mostrarte algo». Amanda miró a su madre, que asintió nerviosamente, y se acercó al escritorio con pasos pequeños pero decididos. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Augusto nunca había visto en los de Rosa, una chispa de desafío que no había sido completamente aplastada por la pobreza y las circunstancias. «Mira este documento». Augusto colocó los viejos papeles ante sus ojos como si fueran un trapo sucio. Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores universitarios, profesores con títulos internacionales, especialistas en idiomas que han estudiado durante décadas. Amanda miró los papeles con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron a través de los extraños caracteres, las palabras en idiomas que parecían bailar entre diferentes sistemas de escritura. «¿Sabes lo que significa esto?», preguntó Augusto con una sonrisa burlona que se extendió por su rostro. Era una pregunta retórica, una broma cruel, diseñada para demostrar la inferioridad obvia de esta niña pobre ante académicos educados. Para su sorpresa, Amanda no apartó la mirada de inmediato. En cambio, estudió el documento con una intensidad que era desconcertante en alguien tan joven. «No, señor», finalmente respondió en voz baja. «Por supuesto que no». Augusto rugió de risa, golpeando la mesa con ambas manos. Una niña de 12 años de la familia de una limpiadora, mientras que doctores con 30 años de experiencia tampoco pueden. Se volvió hacia Rosa. Su voz se volvió aún más venenosa. ¿Entiendes la ironía, Rosa? Tú limpias los baños de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija terminará haciendo exactamente lo mismo porque la inteligencia se hereda. Rosa apretó los dientes tratando de contener las lágrimas de humillación que amenazaban con desbordarse. Durante 6 años había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la crueldad de hombres como Augusto. Pero ver a su hija humillada de esta manera era diferente. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal. Amanda observó toda la escena con una expresión que cambiaba gradualmente. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo más poderoso: indignación. No por ella misma, sino por su madre, que trabajaba 14 horas al día para mantener a sus 3 hijos, que nunca se quejaba, que siempre encontraba una manera de poner comida en la mesa y útiles escolares en sus mochilas. Pero basta de juegos. Augusto volvió a su asiento, disfrutando claramente cada segundo de su espectáculo de crueldad. Rosa, puedes empezar a limpiar, y Amanda, siéntate en silencio ahí mientras los adultos importantes trabajan. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Amanda cortó el aire como un cuchillo afilado. Augusto se giró sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué quieres, niña? ¿Vas a defender a mamá? Amanda caminó lentamente por la oficina, sus pasos resonando en el mármol con una determinación que sorprendió a todos en la sala. Cuando llegó a Augusto, lo miró directamente a los ojos de un adulto que intentaba intimidarla. «Señor», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, «usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento». Augusto parpadeó, confundido por la confianza en la voz de esta niña que debería haber estado temblando de miedo. «Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo?» La pregunta golpeó a Augusto como una bofetada inesperada. Toda su vida había usado su riqueza y posición para intimidar a otros, pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna provenía de inversiones inteligentes y decisiones de negocios crueles, no de la educación superior. Eso no viene al caso». Augusto tartamudeó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. «No soy un traductor, así que usted tampoco puede leerlo», declaró Amanda con una lógica simple pero devastadora. «Eso lo hace menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden». Rosa jadeó.
En 12 años de vida nunca había visto a su hija desafiar a un adulto de esta manera, y ciertamente nunca había visto a nadie, niño o adulto, poner a Augusto Nogueira en una posición tan incómoda con una simple pregunta. Augusto sintió su cara enrojecer, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas: vergüenza. Esta niña de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental en su lógica con la claridad brutal de la inocencia. «Eso es completamente diferente», rugió su voz subiendo de volumen para compensar la debilidad de su argumento. «Soy un hombre de negocios exitoso. Valgo casi 3.000 millones de reales». ¿Pero eso lo hace más inteligente?, preguntó Amanda con la misma calma inquebrantable. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a los demás». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Augusto se encontró completamente desarmado por la lógica simple pero impecable de una niña de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Rosa miró a su hija con una mezcla de terror y orgullo. Terror porque sabía que Augusto Nogueira tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada. Orgullo porque por primera vez veía a su hija defenderse y por extensión defendiendo la dignidad de su familia. Además, continuó Amanda, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Usted dijo que yo no podía leer el documento porque soy hija de una limpiadora, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Augusto sintió un extraño escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en la forma en que Amanda había pronunciado esas últimas palabras que le dio un mal presentimiento. «¿Qué idiomas hablas?», preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Amanda lo miró directamente a los ojos con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. «Hablo portugués nativo, inglés, avanzado, español, fluido, francés intermedio, italiano, básico, alemán conversacional, mandarín, básico, árabe, conversacional y ruso principiante». La lista fluyó de sus labios como una secuencia poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que a Augusto se le cayera la mandíbula lentamente. «Esos son 9 idiomas», añadió Amanda con una pequeña sonrisa triunfante. «¿Cuántos habla usted?». La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. Rosa había quedado paralizada no solo por el shock de escuchar a su hija enumerar idiomas que ni siquiera sabía que hablaba, sino por la realización de que la dinámica de poder en la sala acababa de cambiar por completo. Augusto abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Durante 48 años había usado su riqueza como escudo y espada intimidando a otros con su éxito financiero. Nunca se había encontrado en una situación en la que una niña de 12 años lo hubiera superado intelectualmente en público. «Esto es», tartamudeó, toda su arrogancia evaporándose. «¿Le gustaría que intentara leer su documento?», preguntó Amanda con una cortesía que de alguna manera hizo que la oferta fuera aún más devastadora. «Quizás pueda ayudar donde los doctores no pudieron». Y en ese momento, Augusto Nogueira se dio cuenta de que había cometido el error más grave de su vida. Había subestimado por completo a la persona equivocada y estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no podían comprarse. La pequeña Amanda Duarte estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. El silencio que siguió a la pregunta de Amanda fue tan denso que parecía tener peso físico. Augusto Nogueira, el hombre más poderoso de Río de Janeiro, se encontró completamente paralizado por una niña de 12 años que acababa de destrozar su lógica con la brutal simplicidad de la verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que supuestamente debería estar agradecida por las migajas de la educación pública había declarado que hablaba 9 idiomas más de los que él podría aprender en toda su vida, incluso con todos sus miles de millones. Eso es imposible. Augusto finalmente tartamudeó su voz, sonando extrañamente débil, en la sala que había diseñado específicamente para intimidar.
¿Dónde aprendiste todo esto? Amanda lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que no había estado prestando atención. En la Biblioteca Municipal Sr. Nogueira tienen programas de idiomas gratuitos todos los días después de la escuela. También hay videos en Internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede pedir prestados si tiene curiosidad por aprender. Cada palabra fue como una suave pero devastadora bofetada. Augusto se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de reales en obras de arte que nadie veía en restaurantes exclusivos donde ostentaba su riqueza y en relojes que costaban más que el salario anual de Rosa, esta niña había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él nunca podría comprar. Rosa miró a su hija con una mezcla de asombro y terror. Había sabido que Amanda era inteligente, que siempre traía buenas notas a casa, que pasaba horas en la biblioteca, pero nunca había imaginado la verdadera magnitud de lo que su hija había estado aprendiendo en silencio. Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad, continuó Amanda con la misma calma inquebrantable. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con el árabe los jueves. María me enseña italiano los sábados. Son personas que, como mi madre, tienen trabajos sencillos pero saben cosas increíbles. Augusto se sintió enfermo. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje que él nunca había sabido que existía. Una comunidad de personas que él había descartado automáticamente como inferiores, pero que aparentemente poseían conocimientos que rivalizaban con los de los profesores universitarios. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, dijo Augusto, desesperadamente, aferrándose a cualquier fragmento de superioridad que pudiera mantener. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que comprender textos antiguos especializados. Tiene razón. Amanda asintió sorprendiéndolo. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la Biblioteca Central de la UFRJ los fines de semana. Los bibliotecarios me permiten entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. A Augusto se le cayó la mandíbula por completo. La biblioteca de la Universidad Federal está casi vacía los sábados por la mañana. He estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución del lenguaje durante los últimos 2 años. Es fascinante cómo las lenguas se conectan a través de la historia. Augusto se hundió en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, sino que había estado estudiando de forma independiente temas que normalmente requerían posgrados para comprenderlos completamente. 2 años, susurró su voz, apenas audible. Empecé cuando tenía 10 años. Mi madre trabajaba doble turno para pagarnos una escuela privada, pero luego perdió ese trabajo extra. Cuando volví a la escuela pública tuve mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. Cada palabra fue como un golpe directo de martillo al ego de Augusto. Se dio cuenta de que mientras él presumía de la educación superior que su dinero podía comprar, esta niña estaba obteniendo una educación infinitamente más impresionante a través de la pura curiosidad intelectual y determinación. «Muéstrame», dijo Augusto de repente con la voz ronca. «Si realmente sabes todo esto, muéstrame». Amanda miró a su madre, que asintió nerviosamente, y se acercó a la mesa donde yacía el misterioso documento que había derrotado a los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad. Recogió los papeles con manos firmes y los estudió por un momento que pareció una eternidad. Augusto pudo ver sus ojos moviéndose a través de los extraños caracteres, reconociendo patrones, haciendo conexiones que los especialistas universitarios habían pasado por alto. «Es interesante», murmuró Amanda más para sí misma que para los demás. «No es un solo idioma, es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas». Augusto sintió como si todo el mundo se estuviera poniendo patas arriba. ¿Qué significa eso? El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos los párrafos discuten el mismo tema desde diferentes perspectivas culturales.
Es como si alguien quisiera preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas. Rosa se acercó lentamente fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hija hablar con tanta autoridad académica. Nunca había presenciado la verdadera extensión de su inteligencia. ¿Puedes leerlo?, preguntó Rosa en un susurro. Amanda levantó la mirada del documento y miró directamente a Augusto. ¿Quiere que lo intente, señor Nogueira? Augusto sintió como si estuviera parado al borde de un acantilado. Una parte de él quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que esta niña era solo eso, una niña que había tenido suerte con algunas frases memorizadas. Pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia, estaba genuinamente curiosa de saber qué diría esta extraordinaria criatura. Sí, murmuró. Intenta. Amanda dirigió su atención al documento y comenzó a leer. Pero lo que salió de su boca dejó a Augusto completamente paralizado. Porque Amanda Duarte, la hija de 12 años de una limpiadora, comenzó a leer el primer párrafo en perfecto mandarín clásico. Su pronunciación era impecable, con tonos que indicaban no solo conocimiento del idioma, sino una profunda comprensión de sus matices culturales. Las palabras fluyeron de sus labios como música antigua, cargadas de significado y una autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. Augusto se quedó con la boca abierta, su expresión burlona, transformándose en una de shock absoluto que nunca olvidaría. Durante 48 años había operado bajo la creencia de que la verdadera educación, la verdadera inteligencia, solo estaba disponible para quienes podían pagarla. Esta niña acababa de destrozar por completo esa creencia, pero Amanda no se detuvo. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin una pausa pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras fluyeron de su boca con una musicalidad que hizo que Augusto sintiera como si estuviera presenciando algo imposible. Esta no era una niña recitando frases memorizadas. Esta era una genuina erudita que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión. Rosa llevó las manos al corazón. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Su hija, su pequeña Amanda, que ayudaba a lavar los platos después de la cena y hacía sus tareas en la mesa de la cocina bajo una lámpara tenue, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de los profesores universitarios. Amanda continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en lo que sonaba a italiano antiguo. Augusto no tenía idea de lo que decía, pero podía escuchar la reverencia en su voz, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual y filosófico que conllevaban. Con cada idioma que Amanda dominaba perfectamente, la humillación de Augusto crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante décadas había estado presumiendo de su educación superior ante empleados como Rosa, cuando en realidad la hija de Rosa sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico que él. Su mundo de certezas se desmoronaba palabra por palabra, idioma por idioma. Amanda leyó el cuarto párrafo en lo que sonaba a ruso, su voz adquiriendo una cualidad diferente que indicaba un profundo respeto por la tradición que representaba. Luego el quinto párrafo en alemán clásico, seguido del sexto en francés. Cuando finalmente terminó de leer, Amanda levantó la mirada del documento y miró directamente a Augusto. Por primera vez en la historia de sus interacciones con empleados de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que nunca había visto dirigido a él, una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás de la pobreza económica y la juventud. ¿Le gustaría que le tradujera el significado completo, señor Nogueira?, preguntó Amanda con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Augusto intentó hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. Sus manos temblaban y pudo sentir sudor frío recorriéndole la espalda a pesar del aire acondicionado de la sala. Rosa se acercó a su hija, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Amanda, ¿dónde aprendiste todo esto?» Amanda sonrió por primera vez desde que toda esta situación comenzó
pero era una sonrisa que encerraba una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Mamá», respondió con una voz que de repente tenía una dignidad que Augusto nunca había oído antes en su oficina. «Siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie podría quitarme. Así que decidí obtener toda la educación que pudiera encontrar. No importaba si tenía que conseguirla en bibliotecas públicas». Esas palabras fueron como una daga directa al corazón de Augusto. Se dio cuenta de que esta niña había logrado más con recursos gratuitos y determinación personal que él con millones de reales y conexiones de élite. Augusto finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Qué dice el documento? Amanda colocó el documento sobre la mesa de mármol con cuidado reverente, como si fuera un tesoro precioso. Sus movimientos fueron de repente diferentes. Ya no tenía la postura encorvada de una niña tratando de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conocía su propio valor intelectual. El documento habla de la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Comenzó Amanda con la voz clara y firme. Dice que la verdadera sabiduría no reside en palacios dorados, sino en corazones humildes. Que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver dignidad en cada alma. Cada palabra fue como una flecha apuntada directamente al alma de Augusto. Se dio cuenta de que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico, era un espejo que reflejaba exactamente en lo que se había convertido y lo que había perdido en el proceso. Dice que quien se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres porque ha perdido la capacidad de reconocer la luz en los demás. Amanda continuó mirando directamente a Augusto mientras hablaba. ¿Y qué más?, susurró Augusto, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. Que el verdadero poder no proviene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos, y que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodea, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La sala quedó en un silencio absoluto cuando Amanda terminó. Augusto se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, sino que había sido juzgado por ella y hallado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. Se había enfrentado cara a cara con su propia alma y no le gustó para nada lo que vio. El silencio que siguió a las palabras de Amanda fue tan profundo que Augusto pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando como tambores de guerra en sus oídos. Por primera vez en 48 años de vida, se encontró completamente mudo, indefenso, sin la armadura de arrogancia que había construido cuidadosamente durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de su escritorio de mármol, tratando de encontrar algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña parada frente a él ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que había perdido, todo lo que nunca había sido y todo lo que nunca podría comprar con sus 2.800 millones. ¿Quién eres realmente?, susurró Augusto, su voz apenas audible en la habitación que había diseñado para intimidar, pero que ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Amanda lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de 12 años. «Soy exactamente quien usted siempre vio, señor Nogueira. Soy Amanda Duarte, hija de Rosa Duarte, estudiante de la Escuela Municipal Profesor José de Alencar, y alguien que cree que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad». Cada palabra fue como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Augusto. Se dio cuenta de que toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas con el verdadero valor de las personas. Había juzgado a Rosa por su uniforme de limpieza, sin preguntarse nunca qué tipo de madre podría criar a una hija tan extraordinaria. Había asumido que la pobreza económica equivalía a la pobreza intelectual cuando la evidencia de lo contrario había estado ante él durante años. Rosa se acercó a su hija y le colocó una mano protectora en el hombro. «Amanda, es hora de irnos», murmuró suavemente, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. «No»,
dijo Augusto de repente con la voz áspera por la emoción. «¡Por favor, no se vayan!». Madre e hija lo miraron sorprendidas. Durante 6 años, Augusto nunca le había pedido nada a Rosa, por favor. Nunca había mostrado la más mínima consideración por su horario, sus necesidades o su humanidad básica. Necesito entender. Augusto continuó luchando con palabras que nunca había pronunciado antes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo? Amanda intercambió una mirada con su madre, que asintió casi imperceptiblemente y se acercó a la silla frente al escritorio de Augusto. Por primera vez en la historia de esa sala, alguien que no era millonario se sentó como igual ante el dueño del imperio. «No sé más que usted sobre todo, señor Nogueira», respondió Amanda con honestidad brutal. «Usted sabe de negocios, de hacer dinero, de dirigir empresas. Esas son habilidades que no tengo». «Pero», continuó, y Augusto pudo sentir un golpe devastador que se avecinaba. «Usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre respeto, sobre humildad, sobre ver la humanidad en los demás. Y esas son las lecciones más importantes de todas». Augusto sintió como si cada palabra fuera un golpe directo al estómago. «¿Y tú sí las aprendiste?», preguntó con la voz más suave de lo normal. «Mi madre me las enseñó», respondió Amanda simplemente mirando a Rosa con amor genuino. «Ella trabaja 14 horas al día para darnos a mis hermanos y a mí una vida digna. Nunca se queja, nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con las tareas, incluso cuando está agotada». Rosa sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y aprecio. «¿Sabe lo que mi madre me enseñó que vale más que todos sus millones?», preguntó Amanda mirando directamente a Augusto. Augusto negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Ella me enseñó que la verdadera riqueza reside en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos. Me enseñó que la inteligencia sin amabilidad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa lo poco que tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a los demás con dignidad». Cada lección fue como una suave pero devastadora bofetada. Augusto se dio cuenta de que Rosa, a quien había tratado como si fuera invisible durante 6 años, había estado criando a una filósofa en su humilde hogar mientras él había estado acumulando objetos caros en su mansión vacía. «Pero he trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy», protestó Augusto débilmente, aferrándose a los últimos jirones de su autoimagen. «Usted construyó un imperio desde cero, y eso es admirable». Amanda estuvo de acuerdo, sorprendiéndolo con su franqueza. «Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó? ¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O solo para sentirse superior a personas como mi madre?». La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. Augusto abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía ninguna respuesta que no lo hiciera parecer el monstruo egoísta que probablemente era. «No lo sé», finalmente admitió, su voz quebrada por la admisión más honesta que había hecho en décadas. «Esa es la diferencia entre nosotros, señor Nogueira», dijo Amanda suavemente. «Usted nunca se preguntó por qué construía su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma, leyendo cada nuevo libro, estudiando cada nuevo tema». «¿Y cuál es tu respuesta?». «Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios que hizo mi madre, dando propósito a todo lo que he aprendido». Augusto sintió algo extraño revolviéndose en su pecho. Algo que no había experimentado en años. Era una mezcla de profunda vergüenza y algo que podría ser admiración, respeto. No estaba seguro, pero sabía que era la primera vez en décadas que sentía que estaba en presencia de alguien genuinamente superior a él, no en dinero o poder, sino en las cosas que realmente importaban. «¿Qué hago ahora?», preguntó sorprendido por la genuina vulnerabilidad en su propia voz. Amanda lo estudió por un largo momento, como si evaluara si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Aparentemente, decidió que era genuina. «Primero», dijo,
Usted necesita pedir disculpas a mi madre no solo por hoy, sino por 6 años de tratarla como si fuera invisible. Augusto miró a Rosa, quien había estado observando toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación. Durante 6 años, ella había sido simplemente la señora de la limpieza para él. Nunca había sabido su nombre completo, nunca había preguntado por su familia, nunca había reconocido su humanidad básica. Rosa comenzó con la voz temblorosa. Lo siento. Lo siento mucho por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lamento nunca haber preguntado por tu vida, por nunca reconocer que tienes una familia, sueños, esperanzas. Y lo siento especialmente por humillarte delante de tu hija hoy. Rosa jadeó. En 6 años de trabajo, Augusto nunca había pronunciado su nombre, y mucho menos se había disculpado por algo. Pero una disculpa no es suficiente, continuó Amanda implacablemente. Las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren acciones. ¿Qué tipo de acciones? Necesita cambiar la forma en que trata a todos sus empleados. Necesita aprender sus nombres, comprender sus vidas, reconocer su humanidad. Necesita usar su riqueza para elevar a los demás en lugar de humillarlos. Pero no sé cómo hacer eso, admitió Augusto sintiéndose como un niño perdido. Entonces aprenda, respondió Amanda con la misma determinación que había usado para aprender 9 idiomas. Mi madre puede enseñarle. Ella sabe más sobre liderazgo real que todos los libros de negocios que ha leído. Augusto miró a Rosa con nuevos ojos. Por primera vez en 6 años, realmente la vio. Vio a una mujer que había criado a una hija extraordinaria mientras trabajaba en trabajos agotadores. Vio a alguien que había mantenido su dignidad a pesar de años de humillación. Vio a una verdadera líder que había estado bajo sus narices todo este tiempo. Rosa, dijo suavemente, ¿me ayudarías? ¿Me enseñarías a ser mejor? Rosa lo miró por un largo momento, evaluando si esta transformación era genuina o temporal. Finalmente asintió lentamente. Pero hay condiciones, interpuso Amanda. Lo que quieras, respondió Augusto de inmediato. Primero, mi madre necesita un trabajo real con un salario decente y respeto, no más limpiar baños para un hombre que puede permitirse 100 empleados. De acuerdo. Segundo, creará un programa de becas para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. De acuerdo. Tercero, aprenderá al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente al estar de nuevo en los zapatos de un estudiante. Augusto parpadeó sorprendido por esa condición. ¿Qué idioma? Amanda sonrió por primera vez desde que toda esta situación comenzó. Te enseñaré mandarín los martes después del trabajo en la biblioteca municipal. La idea de Augusto Nogueira, uno de los hombres más ricos de Río de Janeiro, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que casi parecía imposible. Pero al mirar a esta extraordinaria niña y a su madre resiliente, se dio cuenta de que quizás era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un trato?, preguntó Amanda extendiendo su pequeña pero firme mano. Augusto miró la mano de la niña por un momento sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en dinero o poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Estrechó la mano de Amanda firmemente. «Tenemos un trato», dijo, «y por primera vez en años siento que he hecho algo verdaderamente importante». El cambio había comenzado. El hombre que había entrado en esa habitación como un tirano arrogante salía como alguien dispuesto a aprender. Y todo porque una niña de 12 años tuvo el coraje de mostrar que la verdadera educación no se compra, se gana, que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte, y que la verdadera grandeza no se impone, se inspira. 3 días después del encuentro que lo había cambiado todo, Augusto Nogueira se encontró haciendo algo que nunca había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el vestíbulo de la Biblioteca Pública Municipal Machado de Asís, un edificio por el que había pasado durante décadas sin siquiera notarlo. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno universitario básico
que había comprado en una papelería del barrio, sintiéndose como un estudiante de primer día, esperando conocer a su maestra más intimidante. El contraste no podría haber sido más dramático. Durante 48 años, Augusto había operado desde torres de cristal, oficinas de mármol y salas de reuniones donde cada objeto costaba más que el salario anual de una familia promedio. Ahora estaba en un espacio público rodeado de niños haciendo tareas, ancianos leyendo periódicos y madres cargando bebés mientras buscaban libros. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que existía paralelo a su burbuja de privilegios sin que él lo hubiera notado. Señor Nogueira. Una voz familiar lo sacó de sus reflexiones ansiosas. Se giró para ver a Amanda caminando hacia él con una mochila escolar llena de libros y una sonrisa que era profesional pero cálida. Ya no vestía el uniforme escolar gastado que había usado durante su primer encuentro, sino ropa casual de fin de semana, que aunque claramente no era cara, estaba impecable y cuidadosamente coordinada. Amanda. Augusto respondió sorprendido de lo natural que sonaba pronunciar su nombre con respeto genuino. Gracias por hacer esto. ¿Está listo para su primera clase?, preguntó Amanda señalando las mesas de estudio que estaban llenas de estudiantes de todas las edades. Honestamente estoy aterrorizado, admitió Augusto, una confesión que habría sido impensable una semana antes. No he sido estudiante desde la universidad, y eso fue hace 30 años. Amanda lo guió a la sección de idiomas, un área que Augusto nunca había sabido que existía. Las paredes estaban cubiertas con carteles del alfabeto en diferentes idiomas, mapas mundiales, marcando familias lingüísticas y horarios de clases gratuitas en decenas de idiomas diferentes. ¿Todo esto es gratis?, preguntó Augusto con genuina incredulidad. Completamente gratis, respondió Amanda mientras acomodaba materiales básicos de mandarín sobre la mesa. El ayuntamiento cree que la educación debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. La declaración golpeó a Augusto como una suave bofetada. Durante décadas había asumido que la educación de calidad era un privilegio que se podía comprar cuando aparentemente había estado disponible a solo unas pocas cuadras de su oficina todo este tiempo. Empecemos por lo básico, anunció Amanda abriendo un libro de texto gastado pero bien cuidado. Los 4 tonos del mandarín son fundamentales. Sin ellos, una palabra puede significar cosas completamente diferentes. Durante la siguiente hora, Augusto experimentó algo que no había sentido en décadas, la humildad absoluta de ser completamente ignorante en una materia. Amanda era una maestra paciente pero exigente, corrigiendo su pronunciación con la misma autoridad académica que había demostrado al traducir el misterioso documento. ¡Mamá! Augusto intentó repetir los tonos, su voz sonando torpe y áspera en comparación con la fluidez musical de Amanda. Mejor, lo animó Amanda después de su 10º intento. Recuerde, el primer tono es alto y plano, como si estuviera cantando una nota sostenida. Augusto se dio cuenta de que estaba sudando por el esfuerzo mental de algo que esta niña de 12 años dominaba sin esfuerzo. Fue una lección de humildad más profunda que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Augusto durante una pausa. «Claro. ¿Cómo puedes enseñar con tanta paciencia a alguien que te trató tan mal?». Amanda consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque creo en las segundas oportunidades y porque enseñar es una forma de honrar a todos los maestros que fueron pacientes conmigo». «Pero no estás enojada. No sientes resentimiento». «Estaba enojada», admitió Amanda honestamente, muy enojada. «Pero mi madre me enseñó que la ira es como sostener un carbón ardiente con la intención de lanzarlo a otra persona. Al final, solo te quemas a ti mismo». La sabiduría de esas palabras provenientes de alguien que podría ser su nieta afectó profundamente a Augusto. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo carbones ardientes de arrogancia y desprecio durante décadas, quemándose sin darse cuenta. «Continuemos», dijo, decidido a honrar la paciencia de su joven maestra con un esfuerzo genuino. Mientras avanzaba torpemente a través de los caracteres básicos de mandarín, Augusto se dio cuenta de su entorno. En la mesa de al lado, una anciana ayudaba a un niño con matemáticas. En otra, un grupo de adolescentes estudiaba en silencio para los exámenes.
En la sección de computadoras adultos aprendían habilidades digitales básicas. Era un microcosmos de aprendizaje y crecimiento que había existido paralelo a su mundo de lujo sin que él lo hubiera percibido. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido por completo de vista la humanidad a su alrededor. «Amanda», dijo suavemente, «¿puedo conocer a algunos de tus otros maestros?» Los ojos de Amanda se iluminaron. «¿En serio, le gustaría...?» «Me encantaría». Amanda lo guió por la biblioteca presentándole a una extraordinaria comunidad de educadores voluntarios que habían estado operando justo bajo sus narices durante años. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista. A la señora Wang, una jubilada que había sido maestra en Beijing antes de emigrar. A María, una trabajadora doméstica que enseñaba italiano los fines de semana. Cada presentación fue como un suave golpe a su cosmovisión anterior. Estas personas que él habría descartado automáticamente como trabajadores de servicio se revelaron como educadores brillantes con extraordinarias historias de resiliencia y conocimiento. «Dr. Ahmed», dijo Augusto usando el título que Amanda le dijo que era apropiado. «Amanda me dice que usted enseña árabe clásico». Ahmed sonrió cálidamente. «Es un honor mantener la lengua viva. En mi país yo era profesor universitario de literatura. Aquí conduzco un taxi, pero las lenguas viven en el corazón». Augusto sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había tomado taxis conducidos por hombres como Ahmed sin preguntar nunca sobre sus vidas anteriores, sus pérdidas, sus contribuciones silenciosas a la comunidad. ¿Podría enseñarme un poco de árabe también?», preguntó tímidamente. «Sería un honor», respondió Ahmed. Y Augusto pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Hace mucho tiempo que nadie me pedía enseñar por el simple amor al conocimiento». Cuando finalmente terminó su primera lección de mandarín, Augusto se sintió física y mentalmente agotado, pero también extrañamente energizado. Durante décadas había asumido que había terminado de aprender, que su educación estaba completa. Descubrir que aún podía luchar con nuevos conceptos, aún sentir la satisfacción de dominar algo difícil, fue una revelación inesperada. «¿A la misma hora la próxima semana?», preguntó Amanda mientras guardaba sus materiales. «Absolutamente», respondió Augusto sin dudar. «Y Amanda, gracias no solo por la lección de idiomas, sino por mostrarme un mundo que estaba ignorando». «No lo estaba ignorando», corrigió Amanda suavemente. «Simplemente no sabía que existía. Ahora que lo sabe, puede elegir qué hacer con ese conocimiento». Mientras Augusto conducía de regreso a su mansión esa noche, sus pensamientos estaban completamente consumidos por las lecciones del día. No solo las lecciones de mandarín, sino las lecciones más profundas sobre comunidad, humildad y la riqueza de conocimiento que existía en lugares que nunca había pensado buscar. Al día siguiente, Augusto hizo algo que sorprendió a todo su equipo ejecutivo. Convocó una reunión de emergencia no para discutir ganancias o expansión, sino para hablar sobre responsabilidad social corporativa. «Quiero que establezcamos un programa completo de becas para estudiantes de familias trabajadoras», anunció a sus sorprendidos ejecutivos. «Y quiero que patrocinemos programas de idiomas en bibliotecas públicas de toda la ciudad». «¿Cuál es el retorno de la inversión?», preguntó su director financiero con clara confusión. «El retorno es que vivimos en una sociedad mejor», respondió Augusto sorprendido por la convicción en su voz. «El retorno es que dejamos de desperdiciar talento humano por accidente de nacimiento». Sus ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas, pensando claramente que su jefe había perdido la cabeza. Pero a Augusto ya no le importaba lo que pensaran los hombres que habían sido cómplices de su antigua arrogancia. Esa misma semana cumplió otra de sus promesas. Rosa Duarte fue contratada oficialmente como directora de desarrollo humano con un salario que era 10 veces lo que había estado ganando como empleada de limpieza. Su primera tarea sería trabajar con Augusto para identificar y desarrollar talento oculto entre todos los empleados de la empresa. «Rosa», le dijo Augusto durante su primera reunión oficial, «quiero que me enseñes todo lo que Amanda dice que sabes sobre liderazgo real».
Rosa, aún adaptándose a su nueva oficina y nuevo estatus, lo miró con una mezcla de determinación y nerviosismo. Señor Nogueira, el verdadero liderazgo no se trata de tener poder sobre los demás. Se trata de tener el poder de elevar a los demás, a los... Enséñame, dijo Augusto simplemente. Y así comenzó una educación que valía más que todos los títulos universitarios y maestrías en negocios que el dinero podía comprar. Una educación sobre humanidad, humildad y la responsabilidad que conlleva un privilegio real. Por primera vez en décadas, Augusto Nogueira estaba aprendiendo las lecciones que realmente importaban y descubriendo que el verdadero crecimiento no venía de acumular más, sino de convertirse en más. No de tener más poder, sino de usar el poder que uno tiene para elevar a los demás. 6 semanas después del encuentro, que lo había cambiado todo, Augusto Nogueira se encontró frente a algo que no había anticipado, una rebelión silenciosa pero determinada de su círculo social más cercano. El exclusivo club de negocios de Copacabana, donde había almorzado todos los viernes durante los últimos 15 años, de repente se había convertido en territorio hostil. Augusto, tenemos que hablar, declaró Fernando Carvalho, un magnate petrolero y uno de sus socios de golf más antiguos, mientras se sentaba pesadamente frente a él en el salón privado del club. Sus ojos tenían la dureza de alguien que había venido a escenificar una intervención. Claro, Fernando. ¿De qué quieres hablar?, respondió Augusto, aunque podía adivinar perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación. Sobre tu comportamiento reciente y extraño. Fernando comenzó señalando con su copa de vino de 2000 dólares. Toda la ciudad está hablando. Dicen que estás aprendiendo idiomas en bibliotecas públicas, que ascendiste a una limpiadora, a un puesto ejecutivo, que estás gastando millones en becas para niños pobres. Todo cierto, confirmó Augusto con calma, continuando con su almuerzo como si estuvieran discutiendo el tiempo. Has enloquecido, interpuso Sebastián Torres, heredero de un imperio farmacéutico, su voz cargada de incredulidad. Una limpiadora como ejecutiva. Tú aprendiendo en bibliotecas públicas con gente común. Augusto sintió una familiar punzada de irritación, pero esta vez no estaba dirigida a quienes lo desafiaban, sino a sus propias actitudes pasadas, reflejadas en sus viejos amigos. Rosa Duarte es más inteligente y tiene mejores habilidades de liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que he conocido, respondió Augusto con calma. Y sí, estoy aprendiendo mandarín y árabe con maestros extraordinarios que casualmente trabajan como taxistas y trabajadoras domésticas. Fernando rió cruelmente. Augusto, estás perdiendo completamente el contacto con la realidad. Estas personas no son maestros reales. Son fracasados que no pudieron mantener sus trabajos en sus propios países. La declaración golpeó a Augusto como una bofetada. Era exactamente el tipo de comentario que él mismo habría hecho 6 semanas antes. Y ahora le parecía no solo ignorante, sino cruelmente inhumano. Fernando, el doctor Ahmed, ocupaba una cátedra de literatura árabe en la Universidad de Damasco antes de que la guerra destruyera su país. Respondió Augusto, su voz adquiriendo un tono que sus amigos rara vez habían oído. La señora Wang era jefa del Departamento de Lingüística en Beijing antes de emigrar para reunirse con su familia. No son fracasados, son refugiados e inmigrantes brillantes que están reconstruyendo sus vidas. ¿Y desde cuándo te importa eso?, preguntó Sebastián con evidente desprecio. Durante años te burlabas de estas mismas personas. ¿Qué cambió? Augusto consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Fue solo el shock de ser humillado por Amanda o había sido algo más profundo? Me di cuenta de que estaba viviendo en una burbuja tan densa que había perdido por completo